Soy Mayalen García, tengo 26 años y llevo años soñando con estar en los Juegos Olímpicos. Soy María López de Aguilar y los de Río serán mis segundos Juegos Olímpicos. Soy Patricia Maraña, tengo 23 años y Río es ahora mi gran objetivo. Soy Rocío Ibarra y espero disputar en Río mis terceros Juegos Olímpicos. Bueno, es duro, ¿no? Es duro porque al final tú estás entrenando todos los días, estás dando todo lo que puedes, ese extra que tienes, pero esto, como dices, no sabes si vas a ir, si no, si al final siempre tienes esas dudas en la cabeza, pero lo único que toca pensar es trabajar lo máximo que puedas, dar todo lo que tienes y bueno, y si estás y todo bien y sería increíble. Y si no, pues bueno, es algo que tú sumas para ti misma y esperemos que, bueno, todavía estoy joven y esperemos entrar en las siguientes. ¿Has hecho amigos? Vaya lío, de cables, de cuál lleva cuál. Bueno, yo creo que lo acepto más como natural, porque digo, al final he estado mucho tiempo fuera por lesiones, por lo que sea, y soy un poco como dentro de lo que esto, pues la nueva. Entonces, tengo más el no que el sí, o por lo menos intento pensarlo de esta manera y decir, bueno, yo doy el máximo, entreno cada día lo máximo que puedo y dar todo, y digo, si llega, llega, y si no, pues no. Obviamente sería un bajón no ir, pero al final dices, hay que ser realista también. Llegamos a las 10 de la noche a Madrid, claro, el 11 nos vamos a ir a la boda, de pica y caro. Entonces, bueno, amargo, ¿no? Porque al final una lesión nunca es positiva, bueno, es bonita, pero yo creo que también te da cosas. O sea, yo creo que después de eso sí que fue un momento difícil porque ves que no puedes estar, que otra vez sea, porque fue mi segunda lesión, otra vez la rodilla y bueno, pues pasan mil cosas. De hecho, se me pasó por la cabeza dejarlo y decir, bueno, ya está, o sea, ya es hora de... Bueno, luego al final pasa y en frío también ya piensas diferente, ¿no? Llevo muchos años jugando y dices, joder, realmente mi objetivo o esto era jugar unos juegos y estar ahí, estar en lo máximo y jugar lo máximo que se puede hacer como deportista. Entonces, bueno, vuelves otra vez, vuelves a hacer la rehabilitación, a ponerte otra vez como un toro y bueno, y al final ahora lo único que me queda es eso, el trabajo que he hecho y lo que me queda por hacer, a ver si llega ese sueño. Puedo resumir que estos 10 años han sido dedicados a la Real y a mi segunda casa, con una pequeña paréntesis donde pude disfrutar del mejor hockey del mundo, que fue en Holanda en el año 2012 y que repetiría sin dudar si tuviese un par de años menos. Es muy difícil describir lo que supone unos Juegos Olímpicos. Son mis segundos y mis sensaciones son los primeros. Estoy con una sonrisa de niña, estoy con unas ganas y unos nervios en las tripas es que me quiero comer el mundo, quiero darlo todo, quiero dar lo mejor de mí. Quiero que cuando yo vuelva en septiembre en casa, decir, es que ya no me queda nada. Esto es lo que yo podía aportar y esperemos que sea suficiente para que sea muy bonito el final. Llegas a Holanda, donde descubres que el deporte rey no es el fútbol, sino es el hockey, donde eres muy valorado, donde todo el mundo te conoce, es otra forma de vivirlo. Y realmente me hicieron una oferta que ha sido de las más difíciles en mi vida de rechazar, pero bueno, yo tenía el hockey en mi casa y sobre todo eso, el amor me hizo volver sin dudarlo, con los ojos cerrados. Nunca me lo he planteado como una presión, pero sí es verdad que, bueno, yo estoy casada, tengo mi hipoteca, que yo en mi día a día, cuando me planteo qué hacer con mi futuro, pues es un factor a tener en cuenta. Claro, yo tengo que aportar dinero a mi hogar para poder comer, para pagar la hipoteca. Y bueno, y tengo la suerte de, por estar en el basquetín, pues recibo pues, un sueldo que me permite dedicarme al deporte, a lo que más me pueda gustar y casi como si fuese un trabajo. Gora bera uztailak 20 inguru, emango du
18 lista, ze 18 dijoaz, nahiz eta hamasei gero izango diren jokoa jolastuko dituzena. Jende asko kizu dizu, baina orain gaztea zera, ja, baina eske horri izan da, osea, ze pentsatzen, osea, ez esaten bali madizute, kriston kolpea izango da. Nahiz eta jakin, igual urrengo olimpiadetara ere posible zuela iritsi. Baina nik uste azkenean aukera hau alden moduan aprobetxatu behar dela, eta azkeneko momentura arte dena eman behar dut dela. Eta lehen esan dizuten bezala, azkenean etzeraztu azkeneko hitza daukana, orduan alden moduan saiatu, eta gero dena delakoa, ikusko dugu. Sartu ituzu komentario, ja, biztulekoak? Debi bostean? Bai, gotzen egin dut. Orain harina eskerofikoa bat begiratzen. Hori da, delfiko bigarren frontan antola? Bai. Nola 2 urte bukatu nuen ingenieritza, antolakuntza ingenieritza tekninen, eta gero nuen master bat de investigación aplicada, eta hori naiz en el Departamento de Organización Industrial tesi egiten. Eta hau da nire bigarren urtea. Izan dut kriston sorte ona, osea, ze departamentuan eta unian ematizkia daite laguntzak, konzentrazioa dauzkatenean nire oporrak gastatu juteko eta edo entrenamendu bat balin badaukat, orduak sartu beste ordu batzutan posible izateko entrenamendutara jun, eta izan dut kriston suertea zenik badakit gero selekzio barruan jendeari asko kostatzen daioela bi gauza konpaginatzea. Bai, noski, berak bere bizitzan heldutasun puntu hori lortu du hokeian, da gero bere bizitza normalean da beste gauzetan heldutasun puntu hori nabaritu egiten da. Beste pertsona batzuekin baino, pertsona helduagoa da, ikusten zaio erabakiak hartzeko gaitasun handia daukela eta konfiantza, bere buruan konfiantza eta nabaritzen da. Batzutan gaur egungo gazteetan heldutasun puntu hori lortzea zaila izaten dela eta nik uste kirola goi mailean praktikatzea heldutasun hori lortzeko asko laguntzen duela. Hombre, Ro, ¿qué tal estás? Muy bien, mira que te he traído. ¿Qué me dices? ¡Hombre, mi palo! La cantidad de trampas que he hecho yo en el campo con este palo. Es que señora hacer las mismas con este ahora. Este ha metido más goles que todos los de Jolaseta juntos. Ese palo. ¡Este! Es un momento un poco especial, ¿no? Porque todavía estamos, que no hemos acabado de entrenar todo el mundo juntos. Yo he terminado la temporada hace bastante, sigo entrenando, he entrenado aquí con Jolaseta, he entrenado con la Real, hemos entrenado con la selección, pero todavía no hemos acabado de entrenar todo el grupo junto. Entonces es un momento de, pues eso, entre relax o empezar, se junta al final de temporada, todavía la Liga Española había terminado un poquito más tarde, cuestión que al final todavía es como empezando los inicios de la preparación fuerte para lo que es la Olimpiada. Todavía no ha empezado. Que juega muy bien. Y aquí el saque de honor, que esta es preciosa, esta foto del saque de honor de los dos. Estás en la comisura. Tenemos que decir que nos la haga entera. Sí. Estará entera esa foto, ¿no? Sí, claro. Y aquí el partidazo. Desde luego que veníamos un poco marcados en mi casa, ¿no? Tanto mi abuelo como mi tío abuelo, mi madre, mi hermano, mi hermana, todos hemos jugado a hockey. Cuando naces en casa casi es tradición que te regalen un palo de hockey cuando eres un bebé. Entonces veníamos con esta dirección. Se respira por todos los costados y tiene la presión también de que, pues eso, el tío abuelo ha jugado una olimpiada, que mi madre juega en la selección, mi abuelo, todo el mundo han acabado jugando en esto. Y es muy bonito poder seguir esa tradición, ¿no? Y poder compartirlo con la familia y que te entiendan de esa manera porque ellos también lo han vivido, desde luego. Un poco de sentimientos mezclados, porque lo que he comentado de me muero de ilusión, me muero de ganas, para mí se me pone la piel de gallina de competición, deporte, los mejores del mundo, vamos a estar allí concentrados. Y por otra parte, bueno, pues he comentado sí, un poquito de inseguridad, más que por mí, sino por mi familia que va a verme, porque yo sé que en la vida deportiva estaremos todos arropados, nos van a cuidar como dioses y en cambio, pues por todo lo que se ve en la prensa y en los medios, que vaya mi madre con mi hermano y mi marido, los tres solos por allí, me da cosita. Nahiz eta imaginatu nik ezin dezakegula ideia bat egin. Ze, selekzioan ere badaude pare bat, behin baino gehiagotan egon direna jokoetan, eta nahiz eta bereik esplikatu, azkenean ikuste bizitzezun arte ez dakizu ziur zer den. Edo, nik uste, haina handia da, ezin dezakezula imaginatu. Tiras 2 recepciones, hace una y una. No sé, intento, la verdad que esta pregunta no te la hace un montón de gente de cuando unos juegos, pero realmente
no sé, yo cuando visualizo unos juegos no me veo ahí, o sea, no es como decirte, al final es como que está tan cerca pero tan lejos que no sé, yo creo que el momento de estar allí, si estoy, es cuando realmente despertaré de esa burbuja y diré, ¡buah, estoy aquí! No sé realmente cómo visualizarlo, porque al final yo me veo como deportista, pero joder, piensas toda la gente que está ahí, todos los deportistas que ves todos los días en la tele, en la prensa, y dices, joder, compartir, no sé, aunque esté asiento en el comedor con ellos, me parece como algo, no sé, surrealista. Aurrekurtan ikasi nuna da hori. Osea, azkenean, bale, pues, hautatzen ez balin bazitute, ez da frakaso pertsonala, ez? Igual ematen zuen, como, osea, igual pertsonala zela, ez? Osea, en plan, ez zera inona, ez, osea, horrelako pentsamenduak etortzen zituzun burura, baina azkenean, osea, ez, osea, zuk egingo duzu aldezuna, eta azkenean erabakia esan dizutena, ez da zurea, osea, erabakia beste norbaitena da. Eta beste pertsona horrek bere kriteria dauka, eta zu izango zera ona gauza batzutan, eta txarra beste batzutan, baina gero orokorrean zuk ez aukeratzen. Orduan, nik hori, osea, lasaitasun horrekin noa, ez? Aurreko urtean ja ikasi nuen zer den, eta mundua ez daukatzen. Orduan, osea, txasko bat izango da, bai, baina azkenean indartxo bat eratzen zera situazioetatik ere, eta hori egia da. Eta orain sinisten dut, osea, aurreko urtean esaten nuen, baina nuen sinisten, eta orain benetan sinisten dut. Bueno, yo supongo que al final la liga ya ha pasado, el seleccionador también ha estado viendo los partidos, la copa, ahora supongo que irán también a la Final Four, pero bueno, al final él también nos ha evaluado todo este año en diferentes concentraciones y ahora lo que falta de mes nos concentraremos, pues, creo que las siguientes en Madrid, luego Alicante, luego nos vamos a Irlanda, pero bueno, no tenemos ningún campeonato así en sí. Pero jugamos partidos amistosos contra otros países y bueno, será un poquito ahí donde verá lo que necesita o quiere para llevar esas 16 arriba. Vamos. Eso es, dale, Un sueño. O sea, me parece increíble, ¿no? Al final es lo máximo que puedes aspirar como jugadora. O sea, es que realmente tampoco sé cómo reaccionaría, pero bueno, felicidad. He tenido la suerte de jugar otras 2 Olimpiadas anteriormente y he podido disfrutar las Olimpiadas de otra manera y ver lo que es la inauguración, lo que es tal. Sé que va a ser espectacular, sé que me va a llenar de orgullo y seguramente me va a llenar los ojos de lágrimas de volver a estar allí, pero lo que me llama la atención es el momento de la competición, ¿no? Porque lo otro, quieras que no, el bagaje que tengo, pues aunque me haga la misma ilusión, ya lo he vivido, no me va a sorprender de la misma manera, siempre que va a ser una Olimpiada nueva y que va a ser precioso, ¿no? Yo personalmente me he planteado ser la mejor portera de los Juegos Olímpicos. Me veo con ganas, me veo con fuerzas de conseguirlo y no pienso que sea una locura. O sea, se puede. Creo que tengo esa capacidad de lograrlo. No tenemos pues eso, ¿no? Las miras de ganar a nadie en el sentido de responsabilidad porque el ranking diga que somos mejores, sino que la responsabilidad es de ellos, porque al fin y al cabo su puesto tiene la responsabilidad de ganarnos. Pero yo creo que podemos dar la sorpresa por ese sentido. Creo que hemos hecho un cambio completamente renovado, ¿no? Que no tiene nada que ver lo que te comentaba antes, el equipo de antes con el equipo de ahora. Y creo que las aspiraciones pueden llegar a cualquier lado. Tanto que el ranking diga una cosa, que encontrarte en el campo es completamente diferente. Y ganar a un partido a un equipo pues, como Alemania, como pues, Inglaterra, Holanda, no sé, China, yo creo que es factible. Claro, no hay equipo pequeño en los Juegos, son los mejores del mundo y partimos España como el peor clasificado de ranking a nivel mundial y no se espera nada de nosotros. Pero yo creo que estos años hemos demostrado que ese ranking no es real y que podemos dar la sorpresa. Y por cómo están los grupos ahora en los Juegos Olímpicos, claro, dependes de los partidos de grupo, pero lo importante es el de cuartos. Si llegamos bien clasificados a cuartos y ahí das el campanazo, es que yo veo unas semifinales muy cerquita.